hay esperanza para salir del legalismo. Primero, por la suficiencia de la obra de la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y también por la verdad de los hechos. Sí, había sido muy importante lo que estaba pasando allí en Cesarea, así es de que la noticia corre rápido hacia Jerusalén. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 11, y arrancamos allí, en el versículo 1, porque todo el capítulo 10 fue con respecto a cómo Dios abre la puerta del Evangelio a los gentiles. Mire capítulo 11 y versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así es de que los apóstoles que estaban allí en Jerusalén, mayormente, escuchan la noticia. Los hermanos de Judea y de toda la región también escucharon la noticia. Pero, ¿cómo escucharon la noticia? Bueno, la noticia corrió rápido. ¿Y quién la llevó? Quizá no fue la persona más indicada por el versículo 2. Bueno, en el versículo 2 nos dice que había una disputa y esto no es nada bueno. Significaba mucho lo sucedido en el capítulo 10. Sí, en el capítulo 10 y la apertura de la entrada a la iglesia de los gentiles significaba muchísimo. Y por una parte estaban quienes creían que el cristianismo era una rama del judaísmo, algo totalmente incorrecto. Y por otra parte, los que creían que la exclusividad continuaba. Entonces, esa primera parte que creían que era una rama del judaísmo eran aquellos llamados los de la circuncisión. Y preguntan a Pedro una pregunta no doctrinal, sino ¿por qué entró usted en la casa de un gentil? Y vamos a desarrollar esta pregunta un poco más adelante. Mira el versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Los que disputan serán ellos, querido hermano. Sí, los que disputan serán otros, los que están hundidos en el legalismo. Disputaban con él, le reprochaban, y esa actitud de reproche no era la mejor. Los legalistas se atreven a enfrentarse al mismo apóstol, ¿te imaginas? Sin tener en cuenta su autoridad y su posición, eran sectarios. Sí, tenían un celo, pero un celo incorrecto. Por la ley, por la tradición. Entonces, estos van a ser los que Pablo les escribe más adelante también a los Gálatas y a los que estaban influenciando a los Gálatas, a los que querían judaizar, ser judaizantes. Eran los mismos. Posteriormente van a mostrarnos diferentes problemas. El legalismo siempre es un problema, siempre atrapa, siempre engaña, siempre atrae. En el versículo 3 nos dice lo siguiente, estos decían, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La pregunta, su pregunta no tiene que ver con respecto a doctrina. No, esa pregunta tiene que ver con respecto a forma y a tradición. No les importaba lo grande que había pasado allí entre los gentiles. No les importaba el mover del Santo Espíritu allí en medio de ellos. No les importaba que ahora todos podrían entrar a la iglesia, entrar al reino, entrar al conocimiento de la fe de Jesucristo. No les importaba eso, sino les importaba ¿por qué has entrado? ¿Por qué has comido? Ya había pasado esto. No es nada diferente a lo que le dicen al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15 y versículo 2. Los fariseos decían, a los pecadores recibe y con ellos come. No va a ser nada diferente a las preguntas de hoy día de los legalistas. ¿Por qué decora su casa en Navidad? O también, ¿por qué se pone esto y no se pone falda? ¿Por qué se pone jean? También le van a preguntar hoy los legalistas ¿por qué no usa velo? ¿O usted por qué escucha esa canción, aún siendo de un autor cristiano? ¿O usted por qué escucha a este autor? ¿O usted por qué lee a este autor? Legalismo tras legalismo tras legalismo. Todo preguntas
con respecto a formas, pero no preguntas doctrinales. No estaban preguntando cómo fue la predicación, cómo fue tu visión, cómo fue que escuchó esa voz del cielo, cómo fue que todo se concreta con Pedro, con los visitantes, con los 6 testigos, para llegar donde Cornelio, en una ciudad tan lejana, para que él conociera ahora el Evangelio. ¿Cómo fue que se bautizaron? ¿Qué significa el bautismo? No, esto no fue la pregunta. La pregunta es: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El legalismo siempre es así. El legalismo siempre va a atrapar. El legalismo va a querer esclavizar. El legalismo es esclavitud. El legalismo te va a decir Cristo más esto, Cristo más aquello, cuando en realidad la salida al legalismo es la fe en la persona del Señor Jesucristo, en su obra consumada, eficaz y eficiente en la cruz del Calvario. Miremos el relato. Aquí el versículo 4 va a decir: ordenadamente. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Los hechos, también la verdad de esos hechos, te van a sacar del legalismo. Cuando conozcas la escritura, cuando conozcas todo el panorama, cuando conozcas todo el contexto bíblico, vas a ser libre del legalismo. Entonces, dice aquí, comenzó Pedro a contarles por orden, sí, ordenadamente, paso a paso. Y del 5 al 10 o 12 más o menos vamos a ver el relato de Pedro, un relato ordenado, un relato que está abreviado, un relato con respecto al éxtasis que tuvo Pedro allí en Jope, con respecto a la visión. Lo vamos a leer del 5 al 10. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón. Bueno, aquí estaba diciendo el relato Pedro una vez más. La visión fue del cielo, no se la inventó. Él decía: esto no es humano, esto es una visión celestial. Esto es lo que Dios nos ha dicho. Esto es lo que el Señor nos ha enseñado. Esto es lo que me ha dicho Dios. Entonces Pedro también tenía reparos en el espíritu de ir. Claro, él dice también: esto se hizo 3 veces. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa he comido inmunda. Tenía sus reparos de ir. Pero ¿sabe qué fue lo mejor que pudo hacer? Lo que dice en el versículo 12. No llevarse 1, no llevarse 2, no llevarse 3, sino llevarse 6 testigos. Llevarse 6 testigos. 6 personas. La ley decía 2 o 3, pero él quiso llevar a 6. A 6 para que no cabiera duda. Para que no hubiera duda, mejor. Entonces, esto es algo muy grande y precioso. Dice el 12. Y me dijo que fuese con ellos sin dudar. También conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón. Lo mejor que pudo hacer era llevar a 6 testigos. Entramos en casa de un varón piadoso, bondadoso y generoso, pero no, este varón aún así necesita el evangelio. Las palabras de Pedro serían para salvación. Mira del 13 al 14, dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuáles son estas palabras? Las palabras de salvación. Es el evangelio de Dios. Es la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Entonces aquí ya quita toda distinción.
Las personas serán salvas por gracia mediante la fe. Ya no hay pobres ni ricos, ya no hay siervos ni libres, ya no hay hombres ni mujeres, judíos ni gentiles. Toda persona que pise la faz de la tierra será salvo únicamente por fe en la persona del Señor Jesucristo. Es un regalo de gracia. Mira lo que dice el versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y sobre nosotros como al principio. Les comunicó el Evangelio y creyeron el Evangelio completo. Pero pasó lo mismo que pasó en Pentecostés. Cayó el Espíritu Santo, y esto ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Entonces, si usted desea, puede mirar las reflexiones anteriores a esta. Y dice el versículo 16: entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién sino el Santo Espíritu recuerda al creyente las palabras del Señor Jesús? Una y otra vez es el Santo Espíritu quien nos recuerda lo que el Maestro nos ha enseñado. Versículo 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? El judío promedio, una y otra vez, se halla estorbando a Dios. Pero el verdadero creyente quiere alinearse con la voluntad de Dios, quiere preguntar al Señor cuál es su voluntad, quiere caminar en esa voluntad de una manera firme, y es lo que eliminará el legalismo de la vida del creyente, y es el que le permitirá vivir un evangelio claro, un evangelio verdadero. Mira lo que dice el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron los que disputaban y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El creer y el arrepentimiento van de la mano. Y gloria al Señor, porque ellos salieron del legalismo. Mire, los que disputaban ahora callan y glorifican a Dios. Gloria al Señor por eso. Entonces la sorpresa fue grande. Dios destruye los esquemas tradicionales de aquel grupo. Gloria a Dios por eso. ¿Qué más diéramos porque todo legalista fuera destruido su esquema de tradición y pudiera abrir sus ojos a la Escritura y glorificar a Dios y decir de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida? Los que eran considerados como perros habían ahora recibido el mismo regalo. Gloria al Señor por eso. ¿Cuál es ese regalo? Va vinculado a la fe, al perdón de pecados y a la vida eterna. ¿Y tú, querido amigo que escuchaste esta reflexión, ya recibiste ese regalo? No es esfuerzo humano, no me confunda. Es gracia divina manifestada en la fe de creer en lo que hizo el Señor Jesucristo, que vino del cielo, murió en una cruz por usted, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para darle perdón a sus pecados y a los míos. Mis hermanos, bendiciones y muy buen día.